Bueno, para hacer la comparativa con lo que se ha realizado entre Siemens y Rockwell, pues netamente estaremos hablando de lo que es pues la integración entre Factory Tool Historian y Factory IO, que es un entorno de ingeniería que nos permite recrear escenas industriales. Y en este caso, pues en Rockwell se desarrolló utilizando un control y un panel view plus 1000. Para abordar este tema, pues hablaremos un poco de lo que es la integración 4.0 dentro de la industria 4.0, pues como se imaginarán, esto se basa más netamente en lo que es la adquisición de datos, el análisis de datos para a partir de eso tomar decisiones. Estas herramientas, como se menciona, pues son redes inteligentes que permiten monitorear y ejecutar acciones, como yo lo mencionaba. Toma de decisiones para lo que es este mantenimiento predictivo, más que todo que el mantenimiento preventivo. Entonces, de esta manera se puede gestionar con mayor eficacia cualquier falla que presente un sistema a partir de la toma de decisiones de la adquisición de datos. Es en eso que se basa netamente la industria 4.0. ¿Qué características tiene esta nueva industria? Como sabemos, se basa más en lo que es, pues, cinco ejes principales, lo que es la comunicación entre máquinas, conectar industria, registrar información, acceso fácil y remoto, que es lo que mencionaba yo, y operación a distancia. Operación a distancia a través de la nube o a través de sistemas de escala, siempre y cuando tengan estos sistemas integración dentro de lo que es los proyectos industriales. La comunicación entre máquinas, pues esto pues permite a las máquinas delegar trabajo a otras cuando estas entran en fallos. Digamos, existen sistemas de redundancia en donde estos sistemas pues necesitan exclusivamente tener este respaldo. Digamos, en este caso hay redundancias en paralelo, en donde si me falla un dispositivo, entra a trabajar otro asimismo, con las mismas características. Esto cuando, digamos, en una planta de producción se necesita esa eficacia de que no falle el sistema, porque parar una planta pues sería perder dólares. Entonces, de esta manera, pues, se logra conectar las industrias para cumplir las demandas de producción que estoy mencionando. Para registrar la información, pues la información dentro de lo que es la industria, dentro de lo que es la producción, se debe llevar un dato histórico de cuánto está produciendo una máquina para ver qué tan eficiente es el sistema respecto a otros y cómo se podrían integrar nuevas tecnologías. Esto dependerá pues, exclusivamente de la vanguardia a la que esté la empresa y de las integraciones que se puedan hacer. El acceso fácil y remoto, pues eh, podemos acceder a la información en cualquier momento a través de una computadora a lo largo de todo el mundo. ¿Esto para qué sirve? Más que todo para la toma de decisión. Como lo mencionaba, pues el análisis de lo que es el Big Data a través de datos históricos para la toma de decisión. Y pues la operación a distancia, pues esto es lo que permite a los operarios pues conectarse de manera remota, que es lo que trata la industria 4.0. Un ejemplo claro, digamos, hay un problema con un PLC, no digamos marca, por hablar así, un PLC, en donde está presentando fallos, qué sé yo, de aquí en Colombia. Entonces yo a través de estos sistemas de la industria 4.0 y del acceso remoto, yo podría ejecutar acciones dentro de ese PLC estando yo aquí en Ecuador. Más que todo eso para dar un ejemplo claro. Entonces, ¿cómo se implementó este proyecto? Pues eh, debemos que dejar claro que la integración que se ha realizado aquí es la integración en Siemens, en donde se hace la integración haciendo una comparativa de Factory Tool Historia en lo que es Rockwell a lo que es Siemens, en donde en Siemens existe un bloque que se llama Data Login, que este Data Login nos permite hacer algo similar de Factory Tool Historia, en el cual mi compañero va a explicar un poco más acerca de esto, en donde también se mostrará pues lo que es un poco de la programación con estos bloques para lo que es adquisición de datos.
Listo, continuando con el diagrama topológico acerca del proyecto, recordemos que el proyecto básicamente se lo realizó en la plataforma de Rockwell. Sin embargo, su funcionamiento es similar dentro de la plataforma Siemens, con la única diferencia que en Rockwell estábamos utilizando en este caso, como lo apreciamos en la imagen, la herramienta de Factory Tool Historian para recopilar esa información, la información que, bueno, ya es a criterio del usuario, que puede ser relevante para él mismo. Y en Siemens, en cambio, estamos utilizando, como lo mencionamos, bloques de data login. En este caso, lo que apreciamos básicamente es el funcionamiento en Rockwell, donde tenemos la lógica programable cargado a nuestro PLC, y dentro de nuestro PLC, a través de una red de Ethernet, nos conectamos a nuestro panel view. En nuestro PLC también tenemos todas las variables que hacen referencia a la escena que en este caso estábamos utilizando, referente a un traslado de cajas y almacenamiento, perdón, de cajas. En este caso, vemos, no estamos, bueno, usamos Factory Historian en Rockwell. Sin embargo, en Siemens, nuevamente mencionamos que estamos utilizando bloques del Data Login para el almacenamiento de datos en tiempo real. Eh, Algo que hay que mencionar antes de esto es que nosotros estamos utilizando ya no un servidor externo a través de la red, sino estamos utilizando el servidor interno del PLC que traen los PLC internamente. Gracias a estos bloques del data logging, nosotros podemos también hacer una recopilación de datos en tiempo real y parametrizar el periodo eh, con el que nosotros vamos a trabajar. Es decir, por ejemplo, existen variables que no son necesarias de tomar, yo qué sé, cada segundo, sino que son variables que se toman cada 5 horas, como por ejemplo variables de temperatura en un determinado proceso. Todo lo que vemos aquí adentro es ya de cómo están conformadas nuestras bases de datos, en este caso referente nuevamente a Rockwell, para finalmente realizar algún tipo de actividad con esa información. Recordemos que dentro de los beneficios o dentro de las características de la industria 4.0, como lo mencionó mi compañero, tenemos poder determinar o poder retroceder en el tiempo, por decirlo de una manera, para detectar fallas o detectar las razones o las causas que provocaron una determinada falla, para en base a este tipo de análisis, poder elaborar programas o cronogramas para mantenimientos, ya sean correctivos o mantenimientos predictivos. Lo que vemos en la siguiente diapositiva básicamente es lo que estamos utilizando dentro de nuestro programa. Tenemos básicamente el uso de 3 bloques del data logging. Tenemos el data log create, que básicamente lo que hace es crear esa ruta para poder eh, comenzar a almacenar datos. O sea, lo único que hacemos aquí es creamos la ruta y creamos el archivo como tal. En este caso no vamos a detallar los pórticos de entrada de cada bloque. Eso lo vamos a hacer ya más adelante cuando visualicemos la programación. Solamente vamos a mencionar qué hace cada bloque. El segundo bloque que usamos es el Data Log Open, que lo que hace es, una vez que ese archivo está creado, accede al archivo, lo abre para nosotros poder escribir en él. Y finalmente tenemos el Data Log Write, que lo que hace ya es básicamente escribir en ese archivo que nosotros hemos creado dentro del PLC. Entonces, básicamente, esto sería el complemento que se adiciona a la primera parte del proyecto realizado en el primer parcial. Con esto completaríamos ya el funcionamiento total del proyecto con los bloques integrados en esta parte en este segundo parcial para adquisición de datos en tiempo real. Eso es todo en cuanto a la presentación del proyecto. Comenzamos a visualizar ya cómo fue estructurado el proyecto, la programación y finalmente la última parte que corresponde a la adquisición de datos con los bloques de Data Login. Tu, tu, tu.
Entonces, en términos generales, pues, eh, revisando lo que es la topología de lo que se ha usado, tenemos un PLC compacto, de la familia 1200, pues un 1212C. Dentro de pues se ha añadido dos módulos de entradas digitales. Como nosotros sabemos, para poder entender un poco esto, vamos a proceder a mostrar las escenas para que puedan interpretar lo que está dentro de esta programación. ¿Por qué módulos de entradas digitales? Porque básicamente se está haciendo un control difuso con lo que son los sensores. Entramos aquí, lo que se puede ver aquí de este tipo de sensores, pues que son netamente sensores reflectivos, y la lógica pues de estos tipos de sensores se sabe que son booleanos, de ceros y uno. Entonces estaríamos hablando de entradas digitales. Dentro de esto pues podemos ver aquí dentro de la escena lo que son los sensores. Dentro del tablero pues nosotros podemos ver lo que son los botones de Start, Stop y Reset. Los motores que mueven los rodillos de entrada, el motor de elevación, el motor de ronce. Entonces, esta en sí sería la escena que nosotros vamos a utilizar para hacer lo que es la captación de datos en tiempo real, se podría decir, y lo procesa a través del data loss. Eso en cuanto a la escena. Entonces, por eso se ha hecho el uso de dos módulos dentro de lo que es las tarjetas de entradas, como quien dice. Y como sabemos, pues que el 1200 pues, puede abarcar hasta 8 módulos a su derecha y 3 módulos de comunicación más hacia la izquierda. En este caso, pues, módulos de comunicación en sí no se ven, pero sí se tiene, en este caso, pues este PLC tiene comunicación Profinet, entonces a través de eso pues se puede hacer la interconexión en este caso. Dentro de lo que son los bloques de programas, pues tenemos un bloque de niveles ocupados y el main, en donde se desarrolla la mayor parte de datos. En este caso pues tenemos un array de datos, un array de dimensión 2. Entonces, eso en cuanto a lo que se ha ocupado aquí. Sí, con respecto nuevamente, volvamos a la sección de bloques, perdón, a la función de datos. Sí. A ver. Sí, Lo tienes que el control abriste, remoto. vaya, ya. Ya, con respecto a esto, esto es lo que nosotros le mencionábamos al inicio respecto de la configuración de nuestro bloque Datalog. Eh, Aquí en name es lo que nosotros añadimos, en este caso, el nombre a nuestro archivo que va a ser creado dentro del web server del PLC. El bloque de data, básicamente lo que hacemos es crear un arreglo matricial en donde nosotros podemos definir la cantidad de datos que nosotros vamos a adquirir. En este caso, por ejemplo, tomando como ejemplo la misma pantalla, lo que hacemos es, el bloque de data log al ser creado, nos crea automáticamente una primera columna que hace referencia a la fecha, a la hora y a la fecha de adquisición de los datos de, de este proceso. En este caso, el bloque fecha y hora se añade de manera automática en todo tipo de documento que nosotros creemos. Eh, Luego de esto, nosotros agregamos dos columnas. En este caso, nosotros agregamos dos columnas para guardar información acerca de la cantidad o mejor dicho, de las veces que se van llenando en este caso, el almacén que observamos en Factorio. Bueno, este almacén que nosotros observamos aquí
vamos registrando las veces que se va llenando la fila y la columna para llevar un control, en este caso, del número total digamos, de cajas que se van almacenando. Em, por eso agregamos en este caso un arreglo matricial de dos columnas para almacenar dentro de cada fila el número, en este caso, de cajas que se van almacenando. Sin embargo, esta variable también puede ser un arreglo matricial de más columnas, dependiendo de qué datos nosotros queremos almacenar. Por ejemplo, si nosotros queremos tener un total de las veces que se llena totalmente el almacén, podemos añadir otro arreglo para también guardar esa variable. Entonces, toda esta parte de aquí es la configuración de cómo nosotros vamos a generar el archivo ya cuando utilicemos el bloque Datalog dentro del proyecto. Dentro de lo que es el main y todo eso, aquí estamos, lo que se puede visualizar, pues que es un lector de tarjeta, que esto fue lo que nos faltó agregar hoy día en laboratorio para poder conectar con el servidor. Según el proceso que se indica aquí, pues era el camino a seguir, eh, tener un primer almacenamiento, como quien dice, dentro de la tarjeta de memoria. Dentro de lo que es, pues, después de esto, pues tenemos lo que es el main. Dentro del main tendremos todo lo que es para la lógica difusa del control de la escena. En este caso, pues sabemos, tenemos en este caso, entradas digitales. Estas entradas digitales son accionadas mediante los sensores que les mostraba aquí en la escena. Entonces, eso es lo que se describe en la programación en sí. Y pues dentro de lo que son las variables, tenemos variables para 4 sensores que se ubican en la escena. Aquí hay uno, aquí hay otro y acá hay otro. Entonces esos serían los 4 sensores que se describen ahí. Y Sí, haciendo, nuevamente volviendo al tema de los sensores, hay que hacer una pequeñísima aclaración. Si le puedes dividir la pantalla, una parte que aparezcan las variables y la otra que aparezca la escena. espérame. Esta parte sí la vamos a explicar en un poquito más a detalle sobre cómo está estructurado o cómo fueron creadas las variables. Bueno, aquí, dame acceso, ya. Ya, aquí nosotros observamos las variables, las típicas variables que generalmente contenemos siempre en nuestro proyecto. Tenemos la variable start, que lo que hace es prácticamente energizar todo nuestro sistema, digamos así. Tenemos el botón de stop o la variable stop, que hace referencia a una parada de emergencia. Y tenemos la salida on. La salida on dentro de nuestra programación lo que hace es, digamos, una vez que presionamos el botón start, se mantiene en alto para tener energizado todos los demás bloques. Ahora, con respecto a los sensores S1, S2, S3 y S4, lo que hace referencia estos sensores en en la escena, tenemos S1, que es el sensor de inicio, donde detecta ya, por ejemplo, el ingreso de la primera caja. S2 hace referencia al sensor que tenemos acá al final. Sí aparece mi mouse en la pantalla. Sí, ya. S2 hace referencia a este sensor que está acá. S3 hace referencia a un sensor, bueno, que no lo vemos, pero se decidió implementarlo, que es el sensor que nos indica cuándo este motorcito, o mejor dicho, esta plataforma, que es la que se mueve, la que coloca cada caja en su lugar, se mueve desde este punto intermedio entre estas dos bandas y hacia adentro de esta primera sección de transporte, esta banda, sí, esta sección de transporte, para tomar el elemento. Entonces, S3 lo que hace es censar en esta sección cuando ya digamos, la plataforma ha entrado para tomar la caja. Y una vez que la toma,
S4 lo que hace es determinar cuándo nuevamente está posicionado aquí en medio, digamos, en esta sección de aquí está posicionado la plataforma para ya dirigirse hacia cada segmento del almacén. En este caso tenemos las salidas M1 AB, M2 AB, M1 RE y M2 RE, que hace referencia al motor 1 y al motor 2. En este caso, motor 1 eh, es el motorcito que vemos aquí abajo, que lo que hace es activarse ya sea en modo de hacia adelante, como lo vemos el movimiento del cursor para allá, o hacia atrás, avanza o retorna. En este caso lo decidimos implementar para en caso de que, por ejemplo, ya se haya llenado el almacén y la cajita esté aquí, entonces para retornar, para tener este espacio libre. Ahora, eh, M2 hace referencia en cambio a este motorcito de la plataforma móvil, que es la que toma los elementos de estas partes de aquí, de estas mesitas donde se transportan las cajitas. Nuevamente hace referencia solamente al posicionamiento de, perdón, al movimiento del motor, ya sea desde el punto intermedio, en donde puede desplazarse ya horizontalmente hacia los distintos lugares del almacén, hacia, en este caso, esta pequeña entrada que tiene esta mesita. Eso hace referencia a M2, que ya sea avanza, que es cuando ingresa a la mesita, o retorna cuando se ubica nuevamente ya en el punto cero, digamos así, en medio. Más abajo pasemos al M3, ya que estamos hablando de los motores. Aquí, M3AB y M3RE hace referencia ya al desplazamiento que la mesita realiza para movilizarse desde este punto, que es el punto de inicio de todo el proceso, hacia cada uno de los sitios disponibles dentro del almacén. Esas son todas las variables con respecto a los motores. En este caso manejamos tres salidas que hace referencia a los tres motores, los más importantes en este caso. Eh, de ahí tenemos las variables X1, X2, X3, 4 hasta el 9 y Y1 hasta Y6. Estas variables lo que hacen, o perdón dicho, hace referencia al posicionamiento de un sensor dentro de cada uno de vamos a ver acá, dentro de cada uno, bueno, de los lugares en el almacén. Tenemos un arreglo, podríamos verlo como un arreglo matricial de 9 por 6, en este caso 9 columnas y 6 filas. Entonces X1, X2, lo que nos va a ayudar, perdón, X1 a X9 y Y1 a Y6, lo que nos va a ayudar es a posicionarnos dentro de cada sitio disponible dentro del almacén. Por ejemplo, si nosotros nos dirigimos a X1 y Y1, nos estamos ubicando el elemento en esta esquinita que vemos aquí, que es el primer lugar de almacenamiento dentro de nuestro almacén, valga la redundancia. Más abajo vemos las variables, en este caso con tab, que nosotros hicimos también uso de contadores ya sea, perdón, que los hemos utilizado para, por ejemplo, determinar el tiempo de duración de un procedimiento. En este caso, como en la programación, estamos utilizando, por ejemplo, movilización de un sitio a otro. Entonces, hay partes en las que nosotros utilizamos un contador para simular el movimiento, el desplazamiento desde un punto A hacia un punto B. Bueno, esto es lo que le mencionábamos al inicio. Tenemos 9 sitios en el eje X y 6 sitios en el eje Y, que hace referencia a cada uno de los lugares disponibles dentro de nuestro almacén. Exacto. Volviendo nuevamente a las variables, tenemos también una variable de reset count, que lo que hace es resetear el contador, en este caso en el eje X. En este caso, como lo mencionamos, tenemos de X1 a X9, que cuando ya se llega al punto 9, entonces se resetea el contador para nuevamente iniciar desde el punto 1, X1, y a la vez tenemos un con nivel Y aquí abajo, reset con Y, que lo que hace también es resetear ya el contador cuando se ha alcanzado el nivel máximo de almacenamiento, que en este caso sería 6. Tenemos una salida que es elevación, que es una salida que utilizamos como referencia, como le mencionamos al inicio. Este es uno de los puntos en los que nosotros, en vez de realizar el movimiento a través de una salida digital en nuestro PLC, utilizamos una marca para
digamos, controlar un tiempo en este caso que estamos utilizando de 3 segundos para simular el movimiento del brazo robótico mientras sube y baja. Tenemos también las variables nivel 1 hasta el nivel 6, que lo que nos indica es, por ejemplo, cuando estamos en el nivel 1, se van a almacenar solamente los espacios desde X1 a X9. Cuando se llenan estos espacios, pasamos hacia nivel 2 y esto nos permitirá que el robot, al no ver la salida, por ejemplo, nivel 1, se irá directamente al nivel 2 o dependiendo de la salida que esté marcada ya en el, en la programación. Y esto va definido concorde a los niveles Y1 hacia Y6 que ya se vayan ocupando dentro del procedimiento. Entonces, esto básicamente lo que nos hace es tener una referencia de qué nivel nos situamos para que el robot pueda realizar el mismo proceso, pero ya en otro nivel. Y nos da, por ejemplo, una elevación con respecto al nivel 1, nivel 2, hasta el nivel 6. Eso con respecto a las variables que se han implementado dentro de la programación. No sé si quieras adicionar algo más. Dentro de las variables, pues, como sabemos, nos mencionaba Carlos, el orden matricial de esto. Esto en sí es importante para nosotros al momento de obtener lo que son los datos con el data lawyer, porque en sí yo tendría que hacer un arreglo matricial de dos posiciones para poder dentro de mi contador llevar esa cuenta, valga la redundancia, eh, debido a la posición que tome cada caja. En este caso, como él mencionaba, pues X1 con Y1 se situaría aquí en esta posición. Entonces, debemos llevar en cuenta el control de eso para que, digamos, en el proceso de que ingrese una caja, no vuelva a exceder el límite de cajas que admita cada orden matricial. Entonces, eso es importante también dentro de lo que es la programación de esta planta. De ahí, pues, netamente, eso serían las variables y lo que se utilizaría, pues, dentro de lo que es la programación, el arreglo y lo que es el main. Dentro del main, pues, eh, totalmente, en la mayoría de casos, pues, se ven lo que son bobinas de seg y reseg. Eso ya, pues, me activará lo que son las salidas de los motores, como se ven aquí. En este caso, pues, direccionando a una salida física. Y pues los contadores, los que dan secuencia en sí a la escena, lo que es la caja, pues En la parte de abajo están los controles. Ahí. entonces ahí tiene pues el valor de referencia. Entonces, este sería para la posición X. Asimismo, Exacto. tenemos contadores para la posición y lo que es el data log. Entonces, dentro de esto, pues se va a explicar más a detalle a continuación. Listo. Continuando con la explicación, vamos a detallar un poco cada sección de la programación que se realizó. Ya, ahora sí. Inicialmente tenemos el segmento número 1. Este segmento lo utilizamos como en todo proyecto como un botón de inicio y el de parada de emergencia de todo el sistema. Inicialmente ya indicamos, ya hablamos sobre las variables que estamos utilizando dentro de la programación y en este caso ya la vemos implementada aquí. El botón Start es el que se encarga de energizar todos los segmentos que están conformados, por el que está conformado nuestro proyecto. Vemos que en cada uno de los segmentos tenemos el botón, perdón, el contactor ON como, como elemento principal, que es el encargado de energizar. Y bueno, el botón de Stop es el que se encarga digamos, de detener todos los procedimientos en caso de, por ejemplo, una parada de emergencia.
En este segmento hacemos el uso de una típica configuración de enclavamiento, por lo tanto, no nos vamos a extender mucho con respecto a esa primera parte. En el segmento número 2, ya, en el segmento número 2 comenzamos ya con lo que es el tema de las secuencias del funcionamiento de cada uno de los motores dentro de nuestra escena. Debido a que no contamos por ejemplo, con los elementos como el motor, los sensores y todo lo demás para realizar la simulación. Lo que hacemos es implementar cada una de las variables, de estos contactos, para simular, por ejemplo, el movimiento o la activación de algún tipo de sensor. En este caso, comenzamos con, por ejemplo, la activación del sensor 1. Como indicamos en antes, la escena no está abierta, ¿no? Vamos a, Vamos a utilizar el puntero. Puedes habilitar el lápiz Ya, un momento. para, porque yo no tengo disponible eso. Ya, Ya está la... ya. Pero no sé por qué se abrió esta vaina. Puedes cerrar esa. Ya, Ya, a ver. Ya, inicialmente tenemos en este caso el botón, perdón, el sensor S1. Como lo vimos en antes, tenemos una mesita en donde tenemos ya ubicado aquí por ejemplo, nuestra cajita. El sensor 1, como lo indicamos al inicio, se encuentra ubicado al inicio de la mesita. Eh, en este caso, cuando se detecta, por ejemplo, la existencia de un elemento, en este caso una cajita en la posición S1 al inicio de la mesa, de la banda transportadora, lo que hace esta primera parte es activar el motor 1, perdón, activar la salida M1 a B, que significa el motor 1 que avance, o sea, la cajita va a comenzar a mover hasta acá, en esta dirección. ¿Ya? Eh, Una vez que la cajita se comienza a mover, se activa bueno, se cierra este contacto y en el caso ya, por ejemplo, de que se ha desplazado la cajita hacia el punto B, entonces en este punto, bueno, aquí está la cajita en este punto, lo va a detectar el sensor número 2. No sé por qué no se raya. No se raya, pero bueno, aquí lo va a detectar el sensor número 2. Cuando esto sucede, lo que hacemos es mandar a resetear la salida, que en este caso sí es seteada. Algo que es importante mencionar aquí es que nosotros no utilizamos las típicas salidas solamente de activación mientras está, por ejemplo, esta línea está cerrada, sino que utilizamos salidas de seteo y a la vez, bueno, utilizamos también las salidas de reseteo. ¿Esto lo hacemos para qué? Porque si nosotros nos fijamos aquí al inicio, por ejemplo, en esta primera parte, cuando se activa la salida motor 1AB, que nos indica que la cajita se comienza a mover, el sensor S1 va a dejar de detectar al elemento, por lo tanto, este contacto se va a abrir. Y si nosotros utilizamos las típicas salidas, esta salida se va a desactivar, por lo tanto el motor va a dejar de girar, digamos así, y la cajita se detendrá, por ejemplo, apenas deje de detectar el sensor S1. Por este motivo nosotros utilizamos salidas del tipo seteo y bueno, y su contraparte que sería el reseteo para activarlas y desactivarlas sin necesidad de mantener activados los contactos o mantener cerrados los contactos. Entonces, en la siguiente parte, lo que hacíamos es que cuando ya la cajita sea detectada por el sensor número 2, mandamos a resetear esa salida. ¿Para qué? Para que el motor deje de avanzar y se mantenga, por ejemplo, se mantenga fijo en un extremo, bueno, en el otro extremo de la mesita.
A la vez de que el sensor S2 ha sido detectado, por ejemplo, se mantiene cerrado este contacto bueno, el contacto on de todo el sistema, lo que hacemos en esta parte es cuando el sensor S4 detecta, por ejemplo, el posicionamiento de la mesa. Recordemos que el sensor S4 y el S3 se encontraban ubicados en la parte media, donde comienza el desplazamiento del carrito hacia las posiciones, hacia las otras posiciones de los lugares disponibles en el almacenamiento. Em, Tenemos el sensor S3 y el sensor S4. Entonces, cuando el carrito sea detectado por el sensor S4, es decir, está en esta ubicación de aquí, entonces, y aparte de eso, ya tenemos activado el sensor S2, que nos indica que la cajita ya está posicionada, por ejemplo, en este extremo para ser tomada por el carrito. Entonces activamos el motor M2AB, que nos indica que el carrito va a desplazarse hacia esta parte de aquí. Aquí tenemos nuestro sensor y aquí tenemos el sensor S3. Este vendría a ser S1, este vendría a ser S2, este vendría a ser S3 y este vendría a ser S4. Listo, entonces el carrito comenzará a desplazarse con M2AB y cuando el sensor S3 detecte que el carrito ha llegado a esta posición, es decir, ya se encuentra en esa pequeñña hendidura que tiene la mesita para que el carrito tome la caja. Entonces, justamente en esta parte mandamos a resetear el M2AB, es decir, el motor que hace que el carrito avance hacia esta posición va a ser reseteado, por lo tanto se mantendrá en la posición del sensor S3. Continuamos. Listo, entonces una vez que se ha reseteado el motor de esta parte, a la vez nosotros utilizamos un temporizador. Este temporizador lo tomamos como para no utilizar más entradas y salidas digitales de las que disponíamos, debido a que ya tenemos una cantidad muy alta de entradas y salidas. Eh, Utilizamos un contador, un timer, perdón, para simular el desplazamiento del carrito hacia arriba, tomando en este caso la cajita que estamos, que estamos queriendo almacenarla en el almacén, valga la redundancia. Entonces se activa este temporizador y un tiempo de 3 segundos, que es el que nosotros establecimos para que realice ese movimiento, quiere decir que ya ha tomado la cajita y entonces se van a activar, perdón, se van a mandar a setear M1RE, que hace que la mesa, ahora, por ejemplo, en caso de una banda, retorna nuevamente hacia este punto, la banda gira en sentido inverso para tomar la otra cajita. En este caso se la programó de esa manera, sin embargo, podríamos solamente hacerla girar en un sentido, por ejemplo, hacia acá. Eso ya también depende de cómo se utilice, en este caso, la banda o la mesa por donde transportamos las cajitas. Y a la vez también mandamos a activar M2RE, es decir, ya cuando el carrito ha tomado la cajita, ahora se desplaza. Si antes se desplazó en este sentido, se encuentra ubicado en esta parte, ahora el carrito volverá hacia su posición de inicio, que es donde comenzará el desplazamiento ahora longitudinal. Una vez que se setean estas dos señales, quiere decir que en esta primera parte tenemos M1RE, que es la señal que nosotros activamos, que se está desplazando hacia acá la banda. Y tenemos el sensor S1. Cuando estas dos señales son activadas, es decir, ya detectamos, por ejemplo, que volvió a su posición inicial la banda, digamos así, entonces mandamos nuevamente a resetear el motor para que deje de moverse esta parte de la mesita. A la vez, cuando ya tenemos seteado la salida M2RE y a la vez se detecta la posición S4, es decir, el carrito ha vuelto a su posición de inicio, entonces mandamos a resetear el motor, por lo tanto el carro se va a mantener fijo en ese sitio. A la vez, nosotros ya en este instante, una vez que el carro ha llegado a este sitio, hemos terminado el desplazamiento horizontal, mandamos a setear M3AB, tal como lo mencionamos al inicio. M3AB lo que hace es desplazar ahora el carrito desde su punto de inicio hacia cada uno de las posiciones
o de las divisiones que tiene nuestro almacén. Seteamos esa señal, entonces el carrito va a desplazarse ahora en sentido hacia el fondo, digamos así. En el segmento 4, aquí ya tenemos la parte de, comenzamos a implementar los contadores, en donde, si nos fijamos, tenemos más o menos, digamos así, como unos puentes en donde el contador se va a activar ya sea que el carrito se encuentre en la posición X1, X2, hasta la posición X9. Recordemos que los sensores del X1 al X9 nos indicaban el desplazamiento longitudinal en nuestro almacén. En este caso, por ejemplo, una vez que ha sido detectado ese 4 y se ha seteado el motor, perdón, y se ha seteado el motor M3AB, entonces cuando se encuentra en la primera posición, el carrito, perdón, el contador tomará esa señal y irá sumando dependiendo de la posición en la que se encuentre. De esta manera, nosotros garantizamos que por cada posición que el carrito vaya ubicando la cajita, podamos contabilizar el número de espacios que se van tomando. Y aquí a la salida de nuestro, de nuestro contador, bueno, aquí activamos la salida contable. Eh, este segmento de aquí lo que hace es contabilizar el número de espacios en sentido longitudinal que han sido ocupados por las cajas que ya han sido almacenadas. En el segmento 5 comenzamos ya a iterar sobre los valores de los niveles con los que disponemos en nuestra escena. Recordemos que inicialmente teníamos un almacén con un total de 9 espacios horizontales y un total de 6 niveles. Entonces, en este caso lo que hacemos es, cada vez que nosotros llegamos por ejemplo, estamos en el nivel 1, nosotros activamos la salida nivel 1. En este caso, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, hasta nivel 6, lo que corresponde al segmento número 5, lo tomamos como referencia. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si la salida nivel 1 ha sido activada, entonces el PLC toma esa información para, por ejemplo, desplazarse en sentido vertical hacia el nivel 1. Si estamos en el nivel 2 lo mismo. El PLC toma esa información para ya no elevarse, por ejemplo, 1 metro, sino se eleva 2 metros hacia el nivel 2. Y así sucesivamente respecto del nivel en que nos encontramos. Esto es el segmento número 5. Lo que hacemos aquí es controlar el nivel en el que estamos nosotros almacenando cada una de las cajas de manera horizontal. Y pasamos al segmento número 6. En el segmento número 6, lo que hacemos a través de un contador nuevamente, lo que hacemos es determinar cuando ya el espacio que ha sido, perdón, sí, el nivel que ha sido ocupado, por ejemplo, tenemos seteado como un valor de 9, es decir, cuando ya se han contabilizado 9 espacios que han sido llenados por el carrito, este contador hace una comparación a través de un bloque de operaciones lógicas. Aquí lo que hace es que cuando la señal con post X que sale de nuestro bloque eh, contador del CTU, cuando el valor de esa señal es igual a 9, se resetea el contador. ¿Para qué? Para nuevamente iniciar el almacenamiento desde el primer cuadrito, digamos así, desde el primer espacio disponible en el almacén. Y a la vez, nosotros seteamos la salida, la señal, una señal auxiliar que se llama con nivel X. En esta parte, con nivel X, lo que hace es activarnos el contador post-Y, que lo que hace es que, por ejemplo, cuando estamos en el nivel 1 y se ha alcanzado el almacenamiento de los 9 espacios disponibles de manera horizontal, entonces reseteamos el contador. ¿Para qué? Para que el carrito comience nuevamente a almacenar en el nivel desde el sitio número 1. Pero a la vez lo que hacemos es sumar un nivel a través de Compost Y, lo que hacemos es sumar un nivel. ¿Para qué? Para si estábamos trabajando en el nivel 1, ahora gracias a este contador lo que hacemos es pasarnos al nivel número 2. Es decir, si teníamos seteado la altura del desplazamiento vertical en 1 metro, gracias a este nuevo contador,
seteamos, por ejemplo, nivel 2, ahora el carrito se desplazaría hacia 2 metros, digamos así, y comenzará a almacenar desde el puesto, desde la posición 1 hasta la posición 9. Y este proceso es repetitivo hasta que se alcance el nivel máximo, que tal como lo hemos seteado aquí en el contador, es un nivel de 6. De la misma manera, en el segmento 6, finalmente lo que hacemos es que cuando hemos alcanzado el nivel máximo, que sería el nivel número 6, mandamos a resetear nuevamente el contador. ¿Para qué? Para que el carrito comience nuevamente desde el nivel 1. Entonces, esta parte, el segmento número 5 y el segmento número 6, básicamente lo que hacen es controlar ya el cómo vamos almacenando cada uno de las cajitas dentro de nuestro almacén. Finalmente tenemos el segmento número 7, que aquí ya, bueno, hacemos la implementación del bloque Datalog. Tal como lo mencionamos al inicio, hacemos la implementación primero de un bloque Datalog Create para poder generar el archivo en el web server de nuestro PLC, generar el archivo. Solamente ahorita estamos generándolo. Y bueno, y lo que ingresamos aquí en cada una de las entradas o en cada uno de los pórticos de este bloque es básicamente la configuración. Recordemos que para poder utilizar este bloque, primero tenemos que habilitarnos y habilitarlo, y nosotros lo habilitamos con la misma señal ON, que es la que energiza todos los bloques que estamos utilizando en este proyecto. Tenemos la señal request, que básicamente lo que hace es, cada vez que esta señal se pone en alto, eh, Jonathan, dame un segundito ya. Entonces, para continuar con la explicación, pues se crea el bloque Datalog. Para nosotros poder parametrizar de manera adecuada, pues lo que podemos utilizar es la ayuda que nos brinda TIA Portal para poder visualizar qué variables y qué valores son emisibles dentro de cada uno de estos parámetros. Entonces aquí estamos viendo las declaraciones de entrada y de salida y qué tipo de dato es, si es booleano, si es un entero, si es una palabra. Entonces se puede observar todo eso. Es lo que se puede ver. Entonces yo les explicaré un poco más acerca de cómo es el proceso para poder obtener estos datos, porque nosotros una vez que, eh, bueno, en este caso el enable, que lo decía el compañero, pues entonces eso es como para habilitar el log. De ahí lo que son este tipo de señales es en donde nosotros debemos captar, es en este caso una señal positiva, en este caso en DOM, es en donde nosotros debemos obtener señales de true o false, dependiendo de el proceso. Eso se verá de manera análoga con la simulación. En este caso yo les voy a explicar acerca del proceso de cómo obtener todos estos datos dentro en este caso, de un servidor web. Pues el proceso implica varias cosas. Como se puede observar aquí en la ilustración, pues se necesita de un servidor web, que es la parte que yo debo manejar a partir de la memoria del PLC, o sea, de la tarjeta de memoria de donde se me guarda mi base de datos. ¿Cómo yo puedo crear eso? Pues existen dos maneras. Una es a través de VPN, entonces esa se lo realiza a través del servidor de Windows, que si nosotros nos vamos aquí a configuración de VPN, nosotros podemos crear uno, en donde nosotros podemos poner el nombre de la conexión, por decir, podemos poner un nombre prueba, eh, el nombre del servidor o dirección. En este caso nosotros debemos poner la dirección IP de el PLC. En este caso, digamos, en laboratorio obtuvimos que era un PLC de esta dirección. Y nombre y usuario, pues podemos poner por defecto, es lo que nos pide, y lo podemos guardar. Como podemos ver, pues me sale no conectado. Nosotros aquí en el proceso lo que necesitamos es iniciar que se conecte ese servidor para poder utilizarlo. Ese es el primer paso, como se puede observar aquí dentro de la guía. Esta guía es para lo que es
Process Data Acquisition and Monitoring. Entonces, de esta manera nosotros podemos conectarnos al servidor. Cabe destacar que este proceso se lo debe realizar con un PLC físico, ya que con un PLC simulado virtual, como sabemos decir nosotros, no se va a poder cumplir, porque en sí necesita una dirección IP real. Entonces aquí nos muestra todo el proceso para poder realizarlo y nosotros poder conectarnos. Siempre con lo que es la dirección IP del PLC. Entonces, eso en cuanto al servidor. Otra manera nosotros que tenemos para crear el servidor es a través de Kickserver. Entonces, eso se crea así mismo a través de un servidor. Nosotros creamos el servidor para, en este caso, la familia del PLC, que es la familia S200. Vamos a esperar a que abra un momento el Kickserver para eh, demostrar la creación del canal que va a ser utilizado. Bueno, en este caso yo he creado uno aquí. Vamos a crear uno de cero. Vamos a poner nuevo. Aquí añadimos el nuevo canal. Aquí añadimos a qué familia pertenece mi PLC. Como podemos ver, pues aquí existen de las distintas marcas. Existe de Allen Bradley, existe de ABB, de las diferentes marcas. Existe de la marca Delta, si no me parece, más acá estaba Ron, Mitsubishi. Podemos crear canales para Modbus RTU, para Modbus Esclavo y Modbus TCP, entre otros. Entonces nosotros aquí lo que necesitamos es de la familia S200. Ahí ponemos siguiente, podemos poner el canal prueba 1. Esto lo dejamos, cabe destacar que de esta comunicación de audio es la que se debe configurar al PLC para que se pueda comunicar, es decir, a la misma velocidad de la transferencia de bits. Asimismo, me mencionaba un bit de parada, entonces debo tener en cuenta que el bit de parada que está acá, entonces debemos configurar en 2 o en 1. Eso depende también de las configuraciones que le hagamos dentro del PLC. En este caso, pues digamos que yo lo dejo en bit de parada 2. Eso se deja tal cual. Y podemos crear. Como podemos ver, pues aquí ya se ha creado el canal. Aquí podemos agregar el dispositivo y seleccionar el modelo. Y es lo que se puede ver, observar, que es el dispositivo. No, esta es otra manera de poder nosotros en este caso crear un servidor, que como lo mencionaba, este servidor pues es el que se va a ocupar para el Wix Server para poder realizar el proceso. El proceso pues será el siguiente. No se ha estructurado a nivel de hardware debido a las limitaciones para poder acceder a los dispositivos. En este caso, pues lo que se ingresa es la dirección IP en el navegador, siguiendo este formato. Y dentro de ese, pues a través de el usuario y contraseña, nosotros podemos accesar a una base de datos. ¿Qué base de datos? Pues la base de datos que se cree dentro del bloque de programación, que mi compañero ya me explicará. Y podemos ver pues que se creará un archivo .csv, como se puede observar aquí, en donde nosotros podremos visualizar, como mencionaba mi compañero, la fecha y hora y lo que es la estructuración del número de cajas. Entonces, este es el paso a seguir que se desarrollará dentro del segundo parcial y que es análogo a lo que es Factory Total Historia dentro de lo que es Siemens, como se pedía la comparación. Y pues aquí existen otros parámetros. Se asume que este data log como que se volverá a empezar dependiendo del ciclo que se le dio en la programación.
que aquí en Records. Entonces, dependerá mucho de eso. Eso en cuanto a la creación de servidores que nosotros podemos tener. A continuación, mi compañero explicará un poco más acerca de los parámetros del bloque que hemos usado aquí. Listo, volviendo al tema acerca de la utilización del bloque Datalog. Eh, Tenemos, como mencionamos al inicio, un conjunto de pórticos que debemos configurar antes de comenzar a utilizar este bloque. Inicialmente tenemos el bloque request, que como le mencionamos al inicio, este bloque eh, lo que hace es mandar, digamos, la orden. Cuando este bloque se pone en alto, manda la orden para que la función perdón, el bloque DataLogCreate genere el archivo dentro del web server de nuestro PLC. Entonces, mientras esta señal se mantenga en bajo, por más que nosotros tengamos ya, digamos, energizado el bloque, activado la señal on en enable, el bloque, digamos, el archivo no se va a crear. Por lo tanto, es requisito fundamental mandar una señal en alto hacia este pórtico. Luego tenemos la opción de records. Aquí lo que nosotros configuramos es el número de datos que nosotros vamos a tomar dentro de nuestro archivo que hemos mandado a crear. Recordemos que en el Datalog Create configuramos, como lo mencionamos al inicio, el número de datos que vamos a recopilar, eh, las variables que nosotros vamos a recopilar y el tiempo de muestreo. Entonces, Records lo que hace es configurar el número de datos que nosotros vamos a adquirir. Algo importante que mencionar sobre esta opción es que Records siempre va a mandar o va a almacenar los 6 últimos dígitos que han llegado a nuestro PLC mientras el bloque ha estado habilitado. En este caso, por ejemplo, si tenemos, vamos a suponer que estamos almacenando la posición horizontal, que teníamos nueve datos, y yo qué sé, y se mantuvo, como lo vemos en esta parte, en timestamp, con un tiempo de muestreo de 1 segundo, se ha mantenido activo 9 segundos. Entonces, durante esos 9 segundos ha llegado hacia nuestro PLC la información del posición 1, posición 2, hacia la posición 9. Sin embargo, como nosotros hemos, ¿no?, configurado que el máximo de datos que nosotros vamos a almacenar van a ser 6, estos datos se van a reescribir. Es decir, por ejemplo, durante el segundo 1 hacia el segundo 6 se van a almacenar los datos en los primeros 6 segundos o los primeros 6 datos. Sin embargo, si mantenemos activada la señal o el bloque durante 9 segundos, se van a sobreescribir los 3 datos que restan durante el tiempo que nosotros tenemos activado este bloque. Se van a almacenar los últimos 3 datos y se van a sobreescribir sobre los 3 primeros. Es decir, si tenemos inicialmente almacenado la información 1, 2, 3, 4, 5, 6, como tenemos un tiempo de 9 segundos, entonces el dato que nos va a proporcionar nuestro web server, ya cuando verifiquemos el archivo, va a ser 789 456. Esa es la información que nosotros vamos a visualizar en el web server. Entonces es importante recordar esta parte de la configuración del bloque, debido a que si nosotros más adelante, por ejemplo, vemos inconsistencias en la adquisición de datos, podemos recurrir a cambiar la cantidad de datos que vamos a recopilar, o si no, el tiempo de muestreo. O también puede ser el tiempo durante el cual nosotros mantenemos activo el bloque. Luego pasamos ya a datos de configuración, básicamente donde vamos a almacenar la información. En este caso, nosotros hicimos la implementación de un bloque de función de datos. Aquí nosotros vamos a ir ingresando la información, como lo vimos al inicio, de las variables y cómo es que nosotros vamos a comenzar a ingresar la información. En name, lo que hacemos básicamente es ingresar el nombre del bloque. En este caso vemos que nosotros hemos asignado niveles ocupados, que es el bloque de función que incorporamos a nuestra programación. Y hacemos uso del apartado name. Recordemos que en name nosotros almacenamos el nombre con el que nosotros vamos a guardar ese archivo. Luego nosotros añadimos una ID. La ID corresponde en este caso, si mal no recuerdo, a la identificación del dispositivo. Y finalmente hacemos el almacenamiento de datos a través de niveles ocupados. Como lo vemos aquí,
punto datos, ya hacemos la colecta de datos, o mejor dicho, ya hacemos el llamado hacia esa función para que almacene la información de datos. Y lo que tenemos al lado derecho del bloque que estamos utilizando es ya digamos, un conjunto de señales que nosotros podemos tener como referencia acerca del funcionamiento de nuestro bloque. En este caso, por ejemplo, tenemos la salida DON. La salida DON lo que hace es cuando nosotros activamos, ponemos en alto la señal request o RQ, y se ha ejecutado de manera exitosa el procedimiento, es decir, mandamos a crear el archivo y el archivo se ha creado dentro de nuestro web server, entonces nosotros podemos saber el estado de esa orden que nosotros hemos mandado a través de la salida DON. Es decir, si todo el procedimiento de creado del archivo se realizó correctamente, la salida DON se pondrá en alto. O simplemente observaremos aquí en la parte de donde está el nombre, observamos que la señal, perdón, que la salida se ha puesto como true. En caso de que haya existido algún error o simplemente la señal que nosotros mandamos aquí no la mandamos correctamente o pasó algo y no se creó el archivo, esta señal o esta salida se mantendrá como false o simplemente se mantendrá como una señal en bajo. Luego tenemos la señal, perdón, la salida de BASI o BUSI, que aquí lo que hacemos es de la misma manera, cuando ya se han completado el almacenamiento de la información, esta señal se pone en alto o simplemente nos mostrará un mensaje de true. Luego tenemos la salida que nos indica error. En este caso, por ejemplo, si tuvimos algún tipo de inconveniente al momento de generar el archivo, esta señal se mantendrá en alto y a la vez nos generará aquí un código que, como lo vimos en antes con el manual que mi compañero presentó, podemos en base al código que nos aparece aquí buscar qué tipo de error en el manual, según nos indica el manual, qué tipo de error se ha producido al momento de ejecutar una determinada orden en nuestra programación. Entonces aquí estamos verificando. Vamos a la parte ya. Hay una parte aquí en Datalog, en el manual, donde nosotros podemos verificar, por ejemplo, nos bota el error 00000001, o simplemente el 000000, que indica que la opción no se ejecutó. Bueno, eso ya dependerá del tipo de error que se haya generado durante el procedimiento. Y tendremos que consultar el manual en caso de no saber qué significa cada uno de los errores. Pero básicamente los errores que se generan son errores de, por ejemplo, alguna orden que se mandó de manera incorrecta y no se ejecutó el procedimiento que nosotros queremos ejecutar mientras hacemos la adquisición de datos. Volvemos nuevamente al bloque y finalmente tenemos una señal de estatus. Esta parte nos indica cuando, parece que nos indicaba, se mantiene en alto cuando ya iniciamos el procedimiento de almacenamiento de datos. Esto es lo que corresponde básicamente a nuestro bloque Datalog, en donde nosotros hacemos la implementación de este bloque para principalmente crear el archivo en el que nosotros vamos más adelante, ya en el segundo parcial, a comenzar a escribir datos dentro de ese archivo y visualizarlo posteriormente a través de nuestro web server del TLC. Nos queda un minuto. ¿Ya? Aquí lo que vamos a hacer, hacemos la simulación. Sí. Bueno, vamos a hacer aquí, a simular el funcionamiento de cada uno de los bloques. Espérate, espérate, ya Mm, lo pongo yo sí, sí, córrelo, por favor. ya. Listo, entonces
Vamos a observar el comportamiento del programa y nos vamos primero a la opción de Start. Somos a 1. ¿Sabes qué nos conviene? Mejor expandir las variables de PLC-SIM para trabajarlo a través de PLC-SIM. Listo, entonces ahorita vamos a proceder a visualizar el proyecto. Estamos abriendo nuestro TIA Portal. Esperamos a que se ejecute el programa. Listo, entonces ya en la ventana del proyecto procedemos a abrir el main de nuestro proyecto. Listo, entonces aquí ya vemos en pantalla las líneas de los segmentos correspondientes a la programación de la escena que estábamos utilizando y nos iremos a los últimos segmentos, ya a lo que corresponde a la adquisición de datos en tiempo real. Como le mencionamos al inicio de este video, estamos utilizando bloques del data logging. Algo para Hay que recalcar que esos bloques los encontramos dentro del catálogo en funciones, perdón, podemos escribir aquí el data logging y esperamos a que realice la búsqueda. Y ya. Entonces aquí nosotros tenemos ya los bloques que podemos utilizar dentro de nuestro proyecto. Tenemos aquí los bloques Datalog Create, que es el primer bloque que estamos utilizando para crear el acceso al servidor interno del PLC y crear el archivo bajo un formato que lo debemos determinar en la programación y que fue explicado ya durante el desarrollo de la primera parte de este proyecto. Tenemos el Datalog Open, como lo explicamos en el video al intro, lo que hace es abrir el documento y finalmente el Datalog Write. Estos bloques son los que vamos a utilizar esta vez. También tenemos un conjunto de bloques como el Clear, Close y el Delete, que básicamente lo que hace es cerrar, limpiar la información o finalmente eliminar el archivo. En este caso no vamos a utilizar esos bloques, solamente vamos a centrarnos en la creación de un solo documento y escribir en este mismo documento varias veces. Entonces, nuevamente recordemos, tenemos el bloque Datalog Create, que lo que hacía era crear el documento. Este bloque recibe como una señal habilitante, un flanco positivo, que lo que hace es, digamos, habilitar el bloque Datalog Create. Y gracias aquí a un flanco positivo nuevamente en la entrada REQ, lo que hacemos es ya crear el archivo como tal dentro del servidor interno del PLC. Aquí nosotros ingresamos la cantidad de adquisición de datos que se van a realizar en este documento. En este caso estamos ingresando un máximo de 6, debido a que nosotros estamos contando los niveles, tal como lo vimos en la descripción en el primer parcial, estamos contando las filas que se van llenando dentro de nuestro almacén. Entonces vamos almacenando esa información aquí en records, por eso nosotros utilizamos o lo definimos como una cantidad de 6. Formato, en este caso estamos utilizando el formato TXT. En este caso tenemos que seleccionar el valor lógico de 1
o añadir el valor lógico de uno, tenemos un timestamp que hace referencia a al tiempo de muestreo, digamos así, de nuestro programa. Aquí ya agregamos el documento que hace referencia al documento que hemos creado en nuestro servidor interno del PLC. Y finalmente tenemos un conjunto de salidas que lo que hacen es indicarnos, por ejemplo, cuando el documento ha sido creado, esta salida se pone con un valor de true. En el caso de que haya sido un error o para indicarnos el estado del funcionamiento del programa, entonces tenemos todas estas salidas. Aquí tenemos nosotros un bloque de desactivar que lo que básicamente hace es que cuando ya se llega al conteo máximo de almacenamiento o ya se alcanza la cantidad máxima de almacenamiento que tenemos establecido, entonces lo que hace es deshabilitar el Datalog Create y cierra el documento. Tenemos el Datalog Open, inmediatamente el Datalog Create, este bloque también lo que recibe a sus entradas son dos flancos positivos para habilitar el bloque, es decir, abre el documento y en la entrada RQ de la misma manera. Nuevamente lo que hacemos aquí es pasar el parámetro del nombre del documento que nosotros vamos a escribir. Recordemos que dentro de un mismo servidor interno del PLC podemos tener varios documentos que se están creando para adquirir datos. En este caso, nosotros debemos especificar en qué documento vamos a escribir la información que estamos adquiriendo. Y de la misma manera tenemos un conjunto de salidas que en este caso no las estamos utilizando debido a que el procedimiento es muy sencillo, por lo tanto no necesitamos de esos indicadores. Y finalmente lo que tenemos en el segmento número 9 es el data load write. Este bloque es el encargado ya de tomar esos datos de la variable que nosotros queremos almacenar y escribirla dentro del servidor interno del PLC. Aquí también lo que hacemos es pasarle la información referente a qué variable nosotros queremos almacenar. En este caso, recordemos que lo que estamos almacenando aquí son las filas completas. La información que agregamos aquí con respecto al contador de la posición Y, cuando ya nos indican que está almacenado, por ejemplo, una fila. Y recordemos que esa cantidad de información o esa cantidad de datos que vamos a almacenar hacen referencia a seis valores que corresponden a los 6 niveles del almacén. Estos son los bloques que hemos utilizado que son el equivalente a utilizar el Factory Tool Historian dentro de la plataforma Rockwell. Estos son los bloques que nosotros hemos utilizado ya en la plataforma Siemens. Es necesario mencionar que todos estos bloques funcionan con el PLC físico. Dentro del PLC SIM no podemos simular el- la creación de estos servidores internos debido a que necesitamos el PLC físico. Entonces, esto sería todo respecto al proyecto. Gracias por la atención prestada.